y bienvenidos todos. Vamos a analizar, bueno, aquí nos encontramos con una imagen con jóvenes porque vamos a analizar el desarrollo energético del vórtice hepático durante la juventud. Vamos a considerar la oportunidad que brinda la vida al ser humano en el momento de su juventud para el aprendizaje y el desarrollo del cuerpo y de la mente. La que sigue, Dawa. Época de pleno trabajo y estudio. La que sigue. Época en la juventud, entre los 25 y 40 años, en que las personas pueden decidir conformar una pareja o construir una familia. La que sigue, Dawa. Esta imagen nos muestra al hombre energético que ustedes conocen y que es extraída del libro Las leyes cósmicas y la evolución consciente, y es la imagen del hombre energético. Nos vamos a centrar en el vórtice hepático, el cual, exactamente, muchas gracias, Dawa, el vórtice hepático, el cual en este momento, hacia los 25 años, ya ha logrado su máxima resistencia energética, ya tiene sus 10 espiras constituidas. Recordemos que el recién nacido tiene una espira. A los 25 años ya el vórtice hepático logra el desarrollo de sus 10 espiras. La que sigue, Dawa. Y por otro lado, los órganos que conforman o que pertenecen al vórtice hepático, el hígado, la vesícula biliar, parte del páncreas y parte del duodeno, o sea, el inicio del intestino delgado, han logrado su máxima eficiencia funcional. ¿Y por qué han logrado su máxima eficiencia funcional? Porque han desarrollado la codificación que le dio, digamos, la codificación que le aportaron los microorganismos para el desarrollo biológico, esos microorganismos que descendieron con el cúmulo en el momento antes de la encarnación, ¿no es cierto? Entonces, estos órganos adquieren su máxima eficiencia funcional porque, repito, han desarrollado las codificaciones aportadas por los microorganismos que tomó el cúmulo energético en su descenso, los microorganismos para el desarrollo orgánico. Por lo tanto, la que sigue, los órganos del sector hepático logran elaborar un plasma orgánico incorpóreo muy potente, un plasma de calidad. Adelante con la que sigue, Dawa. Nuevamente volvemos a la imagen del hombre energético. En la imagen del hombre energético reconocemos a nuestro cuerpo, reconocemos a la energía perisomática que lo rodea y a las energías mentales. En este caso, como representante de las energías mentales, en el caso del vórtice hepático, al hombre hepático. Desde los 25 a 40 años se manifiestan, como está señalando muy bien Dawa,
en la capa más externa del ombé botánico, los microorganismos que rodean al ombé hepático. Esos microorganismos son los microorganismos de conocimiento. Recordemos que los ombé son células del yo, son células mentales, son la única célula evolutiva, eternamente evolutiva, los ombés, en este caso el ombé hepático. Y esos microorganismos que se expresan desde los 25 a los 40 años son los microorganismos de conocimiento. Entonces, hablábamos de un plasma orgánico muy potente, que se manifiesta en el subombé hepático. Y hablábamos de las energías del yo, de los valores a desarrollar, que son los microorganismos de conocimiento. Quiere decir que desde los 25 a los 40 años se enfrentan en el vórtice hepático dos potencias, la biológica y la mental. ¿Para qué? Bueno, para que con la intervención del ombé mental el ser humano pueda ir construyendo hologramas evolutivos que atesorará el cromosoma energético. Exactamente, que es la caja de caudales, ¿no? Nuestro cromosoma energético. Y que justamente esos hologramas son los ladrillos para la construcción del edificio de nuestra evolución. El vórtice hepático, así como el vórtice sacro, que estudiaron en la clase anterior, en el encuentro anterior, trabajan en acción de laboratorio con el vórtice mental para la construcción de hologramas. En este caso, el ombé hepático en contacto permanente con el ombé mental. El ombé mental capta la psicología de todo lo que sucede en el vórtice hepático. Y puede haber dos alternativas: que imponga su pensamiento, el ombé mental, o que favorezca a la psicología del vórtice, que decíamos que en este momento está en su plenitud. El vórtice mental puede imponer su pensamiento o respetar la psicología del vórtice. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Un joven que tiene que elegir su carrera, 25 años, elige una carrera a seguir. 25 años, 26 años, podría ser antes, sí, podría ser antes, pero en este caso es a esta edad, en este ejemplo. Y este joven está muy influido en esa elección por la mirada paterna, que lo induce, lo estimula para que siga economía, porque le va a dar un buen rendimiento económico, porque le va a dar estabilidad en la vida, porque lo va a hacer hábil en los negocios. Pero a él le encanta la biología, le gusta la biología. Pero, ¿qué le sucede? Bueno, vamos a considerar las dos opciones, al joven A y al joven B. El joven A
bueno, decide seguir su gusto, su agrado, su voz interna. Y entonces sigue biología. No tiene los mismos recursos, pero bueno, adquirió la disciplina, seleccionó la disciplina que adquirió en su hogar, da clases, pero estudia lo que él ama, la biología. El joven B se promete que luego lo hará y sigue el camino familiar trazado y posterga su decisión, la posterga. Se promete que luego lo hará, que en primer lugar seguirá con esta indicación, este gusto que recibe de su familia, de sus padres y también del ambiente social. Bueno, entonces, decíamos que entre los 25 y los 40 años se da la vida da la máxima posibilidad para el desarrollo energético del vórtice hepático. Claro que el ser humano, para alcanzar ese desarrollo máximo, tiene que eh, tener un sistema nervioso sereno, saber lo que quiere, evitar los disgustos, eh, evitar los reales disgustos y aceptar que pueda haber decisiones propias que disgusten a otros, ¿no? Y, y por otro lado, entonces un sistema nervioso sereno, evitar los disgustos, y para que se alcance ese desarrollo pleno, bueno, tomar conocimiento de la importancia del cuerpo y entonces cuidarlo, disciplinarlo, darle un buen alimento y un buen descanso. La que sigue, Dawa. Por ello es que decimos que el cuerpo, que el ser humano el ser humano es una unidad de cuerpo y mente. Y el cuerpo es el laboratorio, como dice en el último ítem, para la evolución, porque en el hombre hepático se enfrentaban las dos potencias, la potencia del yo y la potencia del cuerpo a través de los plasmas orgánicos incorpóreos. Y ese cuerpo, entonces, que es un préstamo de la naturaleza, porque cuando partimos el cuerpo queda en la tierra, es importantísimo en la ley de subsistencia. La ley de subsistencia abarca a la humanidad, abarca a las relaciones humanas, abarca al cuerpo, y el cuerpo es lo más importante que cada ser humano tiene en la ley de subsistencia, porque es el laboratorio para su evolución. Y ese cuerpo es un préstamo que nos da la naturaleza a través de nuestros padres. Y además de ser un cuerpo, somos una mente que en este caso se expresan esos talentos y valores a desarrollar, se expresan a través de los microorganismos de conocimiento del hombre hepático, que son valores a desarrollar, son potencias a desarrollar. Justamente encarnamos para desarrollar los valores que traen nuestros hombres en su parte externa. Y entonces seguimos con la imagen que sigue, que dice, ¿cuáles son las necesidades del cuerpo y de la mente? Decíamos que este ser humano, A y B, tienen que, para evolucionar, tienen que tener un buen alimento, descanso y una buena respiración y una estabilidad en la vida cotidiana, un sistema nervioso sereno y un pensamiento limpio, o sea, evitar los disgustos, las contrariedades,
estar serenos con nosotros mismos. Y además necesita la mente, necesita explicaciones. Porque, a ver, ¿en qué me voy a basar para decidir, bueno, voy a seguir biología, sea como sea, voy a seguir biología? No, voy a seguir lo que mis padres con su experiencia me están diciendo que siga. Bueno, la mente necesita explicaciones, fundamentos, razones, respuestas a sus preguntas. ¿Mm? Entonces, la mente hay que darle el alimento que ella necesita a través del estudio, de un estudio que nos sirve para la vida profesional, pero además de un estudio que nos sirve para la vida personal, no solo profesional, sino también un estudio que nos sirva para nuestra vida personal, para saber construir nuestra vida personal. Y entonces la que sigue, puesto que los seres humanos y el ser humano se hace en la vida muchas preguntas, a solas o con otros. ¿Qué es la vida? ¿Qué tengo que extraer de la vida para cuando vaya a partir? ¿Qué tengo que llevar? ¿Qué me gustaría llevar cuando parta? ¿Por qué el ser humano evoluciona? Sí, evoluciona económicamente, no, pero de esto no estamos hablando de la evolución personal. ¿Cómo se evoluciona en una forma personal? ¿Qué es la felicidad? Y luego, si se tiene familia e hijos, ¿qué puedo hacer por el bien de mis hijos? ¿Cómo me preparo para traer un niño al mundo? Bueno, entonces, recordemos al cerrar este momento de los 25 a los 40 años, donde se produce la evolución del vórtice, la evolución energética del vórtice hepático, que el ser humano puede haber dejado pasar esta movilización que le ofrece la vida, esta movilización interna que le ofrece la vida en su vida. Y entonces ya va a encontrarse en otra etapa de su vida con la posibilidad de reencontrar sus propios valores. O puede ya haberse ubicado y ya haber encontrado en esta etapa la evolución mental y la evolución biológica. Seguimos con la otra. A todos nos pasan los años. A estos jóvenes ya no son tan jóvenes, ya los encontramos ya en una edad, digamos, de adultos jóvenes y más tarde de adultos, puesto que vamos a hablar del desarrollo energético del vórtice cardíaco desde los 40 años a los 55 años de edad. Ya quizás con su familia ya más crecida o ya muy entrenados en su trabajo. Bueno, adelante. Nuevamente nos encontramos con la imagen del hombre energético, que es nuestra guía. Es maravillosa esta imagen, nos sirve siempre, porque generalmente nos pensamos con nuestro cuerpo solamente y nos miramos al espejo con nuestro cuerpo nuevamente, pero somos esta totalidad, esta unidad. Y ahora nos vamos a centrar en el vórtice cardíaco, porque estamos en la etapa que vamos a analizar del desarrollo energético del vórtice cardíaco, que comienza aproximadamente desde que se desarrolla desde los 40 a los 55 años de edad. Hablábamos de que el vórtice hepático
tenía un plasma en la etapa del hepático, un plasma de excelente calidad, un plasma potente. Y por relación de vecindad con el subombé cardíaco, eh, el ombé cardíaco va a recibir esa presión del hepático. El subombé cardíaco, perdón, me equivoqué, va a recibir la presión hepática. Eh, y entonces el ombé cardíaco que recibe esa presión del hepático, eh, a través de su vórtice, se va a conectar con las células hemater en esta etapa. Y esa célula hemater se va a conectar con la capa de panorámica de las células hemater. Les pido, si son tan amables, que recordemos el ejemplo anterior. Ese joven que había decidido postergar su decisión para más adelante. Mientras tanto, ya se graduó en economía, ya está ejerciendo su profesión como economista, ¿no? Y ese joven, de acuerdo a cómo le esté yendo, de acuerdo a su estado de ánimo, se va a conectar con las células hemater a través del vórtice cardíaco, por movilización del hepático. Se va a conectar con la capa panorámica de las células hemater. Y ese joven puede seguir influido por esas hemater. Puede seguir dejándose influir por la hemater panorámica de su mamá, que lo instaba a proseguir con lo que es útil en la vida de subsistencia exclusivamente, digamos, ¿no? Tener ese respaldo, ese apoyo económico. Puede insistir en esa postura o no, o ya en esta edad, con más conocimiento y experiencia, dejar de lado esa voz de ese mater y abrirse con amplitud a, bueno, voy a hacer las dos cosas, voy a empezar biología porque además de ejercer mi profesión, para ganarme el sustento y para mí y mi familia, me voy a hacer el tiempo para hacer eso que no supe enfrentar en ese momento, porque no tenía experiencia o por diferentes razones. Entonces, ese joven empieza a usar sus energías, las reales. En este caso, las del ombé, ombé cardíaco, que son las energías, los microorganismos de conocimiento superior. Y entonces inicia su carrera de biología, inicia sus estudios de biología, le dedica energías a esa inquietud personal y descubre, bueno, las posibilidades y límites que cada ser humano tiene. Adelante, Dawa, con la que sigue. Olvidé decirles, o postergué decirles, que el vórtice cardíaco está relacionado con el corazón y la, este, la abertura principal está por sobre el vaso y que está relacionado con el aparato circulatorio. Y adelante, Dawa. Y entonces hablamos también de cómo los plasmas
cómo el plasma hepático influye sobre el plasma cardíaco. Lo ha estimulado inicialmente. Bueno, y si el ser humano tiene muy buena salud, bueno, sus plasmas también en el ombe cardíaco van a ser de excelente calidad. Y si no tiene buena salud, y bueno, tiene que ir buscando la manera, a través del conocimiento, de ir recuperando su salud y ordenarse para que así suceda. Es muy importante la ubicación y la disciplina. Adelante. Entonces, quería volver nuevamente sobre la imagen del vórtice cardíaco y considerar que ese joven que cambia, dado que reflexiona a partir de su experiencia y que decide ahora sí seguir la carrera de biología, bueno, se produce una depuración de las células hemater y interviene allí el mecanismo expulsivo del vórtice laríngeo para esa depuración, que se produce en la etapa del cardíaco, donde ese joven logra analizar objetivamente sus sentimientos y separar: esto es de la sociedad, esto es de mi familia, de mi familia inicial, y esto es lo mío, ¿no? Y entonces se produce esa limpieza a través del laringio y de fonemen. Pero puede suceder también que el joven siga encerrado. Una tercera opción es que siga encerrado en su tan atareado, tan lleno de labores, que no tiene tiempo para reflexionar sobre sí mismo, ni seguir conociéndose. Y entonces sigue con su carrera, ya ni se acuerda de la biología, aunque a veces siente que ese era su agrado, era de su agrado, pero él sigue adelante, un poco aturdido y sufriendo una gran crisis en este momento, porque aún no logró encontrarse con sus reales energías, producto de sus hábitos, producto del sentimentalismo, y experimenta una gran crisis. Y entonces, seguimos con la imagen que sigue, siempre hay una oportunidad, están las opciones. Se enfrenta a la opción, hace de la verdad del ambiente su verdad y se autobloquea. O quizás, ¿por qué no? Lentamente, por una razón o por otra, lentamente va ubicando los valores y va movilizando lentamente y conscientemente, un poco tarde, pero no importa, conscientemente sus propias energías. La que sigue, Dawa. Para evolucionar, decimos que el ser humano pertenece a la vida de subsistencia. Nosotros vivimos y evolucionamos en la ley de subsistencia. El ser humano pertenece a la vida de subsistencia y a las leyes de la subsistencia. Pero además de las leyes de la subsistencia, existen las leyes de la existencia, de la evolución. Entonces, es importante conocer ambas, las leyes de la subsistencia y las leyes de la existencia. Y entonces tomar la vida como una profesión. Como una profesión. ¿Para qué? Para poder el ser humano y cada uno, y como estos jóvenes, poder ubicar
ubicar qué es para el cuerpo y qué es para la mente, y buscar el equilibrio entre el cuerpo y la mente, y poder valorar, establecer una escala de valores, y no asustarse de lo que uno va sintiendo y de lo que uno se anima a hacer o no a hacer. Lo ideal, para eso está la vida, es llegar a desarrollar los propios valores a través de la suma, del embellecer, del dar lo mejor de cada uno a cada instante, porque ese joven que eligió ser biólogo, bueno, ya desde sus 25 años, bueno, qué bien. Otro lo eligió a los 40 y otro lo puede elegir a los 60, ¿no? Pero bueno, cuanto más belleza el ser, cuanto más pueda, como dice el maestro Onsaliu, ir construyendo un jardín para reconocerlo siempre, que nuestra vida pueda llegar a ser un jardín para reconocerlo siempre, a ese jardín como propio, bueno, eso es lo que aspiramos, creo que todos los seres humanos. Hay que encontrar los medios y la voluntad, porque la imagen que sigue, porque sin disciplina el ser humano no se puede ubicar. Y sin ubicación no hay evolución. La ubicación entre el cuerpo y la mente. Si dejamos que el cuerpo nos gobierne, que la sociedad nos gobierne, que los otros nos gobiernen, y nosotros no hacemos nada, no escuchamos a las propias energías, eso no es posible. Hay que escuchar también a las energías mentales, a ver qué nos dicen, cuál es nuestro deseo, cuál es nuestra inquietud. El deseo y la inquietud hacen al hombre andar. Solo la sabiduría dará al hombre la más grande de las satisfacciones. Y también el maestro nos enseña que, bueno, que todo con alegría, dentro de nuestras posibilidades y con moral, o sea, con equilibrio cuerpo-mente, porque la alegría y la moral son la base en la vida de subsistencia. Om Sam Yu, aforismos y pensamientos uno. Muchísimas gracias por haber podido expresarme.